Contexto, su programa diario sobre política internacional, economía, sociedad y otros temas de interés. Véalo todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 12:30 de la noche para los madrugadores. Bueno, también lo podemos ver Igualmente, ahí en... como tienen en pantalla, tanto en Twitter, en Facebook, en YouTube y en Instagram, con el nombre abreviado del programa CTXT, rayita abajo RD, lo podrá ver a la hora que usted quiera en YouTube, completo, 2 horas después que pasen la primera emisión a las 9 de la mañana. Bueno, mucha gente nos ha comentado que lo está viendo en YouTube y que qué bueno que lo tenemos ahí. Pues claro, ya las redes son fundamentales, así que lo puede ver ahí rápidamente, colocando, como dice Julio, con la rayita abajo RD Contexto. Bueno, y hoy hemos escogido presentarles la situación de Puerto Rico. Todos sabemos, sumida en una crisis económica desde hace años, que se ha agudizado por el paso del huracán María en septiembre. Y la verdad es que ni el gobierno puertorriqueño ni el gobierno de los Estados Unidos ha presentado pues soluciones reales al problema, y los puertorriqueños se encuentran, bueno, pues vamos a decir, desamparados. Para conversar sobre esta situación hemos invitado este día al doctor Virgilio Malagón Álvarez. Virgilio Malagón es economista, vivió muchos años en Puerto Rico, es graduado de Economía en la Universidad de Puerto Rico, ¿no? Y hizo posgrado en planificación y luego con énfasis en hidrocarburos y petróleo, y también tiene un grado en economía minera. Sí, Cuchito, de la Universidad de bienvenido. Doctor Virgilio Malagón El Álvarez. doctor Cuchito Malagón Bueno, va a ser un invitado permanente de muchos otros temas. Sí, porque él tiene un currículum muy amplio. Yo encantado, primero le doy las gracias a ambos por permitirme aquí socializar una situación que podía convertirse como un déjà vu para la República Dominicana. ¿Tú crees que es para allá que vamos? Bueno, no sé si vamos, pero como que nos estamos acariciando con el camino. Bueno, eso es preocupante. Entonces, obviamente, es una situación bastante apremiante. Que yo que viví tantos años en Puerto Rico, la bonanza, Sí. el Puerto Rico que acogía a los dominicanos con tanto cariño y tanto amor, le debo mucho a Puerto Rico y soy una persona agradecida. Viviste casi 10 años allá. Puerto Rico, sí. Puerto Rico me hizo profesional, me enseñó a lidiar con las herramientas básicas de la profesión, tanto la Junta Central de Planificación como el doctor Echenique. Y además, Que fueron los que fundaron aquí el sistema de planificación. Exactamente, exactamente. Después de la caída de Trujillo. Correcto. Y después, pues también tuve un tiempo ya como, vamos a decir, entre comillas, empresario, ¿no? En la plaza del mercado de Río Piedra, que la compañía de nosotros, de 5 estudiantes de planificación, fue lo que hicimos el estudio de factibilidad de la plaza. La plaza se llama Rafael Hernández. ¿De las Américas? Sí, no, esa es la que queda en Río Piedra. Ah, ok. Que decían el corral antes, porque ahí estaban todas las guaguas, era un hub Ya. de transporte y después Sí. se convirtió en la plaza. Sí. Entonces, yo le debo mucho a Puerto Rico por las vivencias y las amistades que hice. Y nada, cuando veo todas estas cosas, pues obviamente me puse a pensar y a buscar. Y por eso produje los 2 artículos que he publicado, tanto en el Hoy como en Acento, donde hago una pequeña radiografía de la magnitud del problema. Bueno, y los dominicanos realmente tenemos no solo cercanía geográfica y una historia, inclusive desde antes de la llegada de los españoles, común con Puerto Rico, sino que tenemos lazos afectivos y tenemos lazos económicos que son muy importantes. El desarrollo de las zonas francas en la República Dominicana comenzó con una cosa que la gente ahora se ha olvidado, que se llaman las plantas gemelas, que era una parte de la producción más intensiva en trabajo, se hacía aquí, y otra parte de la producción se terminaba en Puerto Rico y se exportaba a los mercados internacionales, particularmente a los Estados Unidos. Pero para entender un poco el asunto de la crisis económica, el doctor Malagón nos ha traído una presentación en PowerPoint muy interesante, pero queremos, como es nuestra tradición, poner un videíto que el director ya debe tenerlo listo para entender la situación de Puerto Rico y ahí contextualizar esta interesante conversación con Virgilio Malagón Álvarez.
Por favor, el video. Colonia española primero y estadounidense después, Puerto Rico, una pequeña isla del Caribe, se configura hoy como un estado libre asociado a los Estados Unidos, donde sus ciudadanos cuentan con la nacionalidad estadounidense, pero salvo que trasladen su residencia a otro estado, no pueden votar en las elecciones presidenciales, y aunque tienen un representante en el Congreso, este carece también de voto. Todas las grandes cuestiones, ya sean políticas, económicas o militares, quedan bajo la jurisdicción federal de los Estados Unidos. Últimamente se habla mucho de este territorio, y es que hace aproximadamente un año, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, anunciaba que la isla no sería capaz de hacer frente a sus compromisos financieros, esto es, a devolver la abultada deuda contraída. Tras casi 10 años de depresión, Puerto Rico incurría en default. Y este año, lejos de haber subsanado el problema, entre mayo y julio, la isla va a suspender pagos en un importe cercano a los 3.000 millones de dólares. Puerto Rico, también conocido como la Grecia del Caribe, es hoy insolvente. Su deuda pública supera los 72.000 millones de dólares, para una población de apenas 3,5 millones de personas. Y si tenemos en cuenta a las empresas públicas, la deuda superaría con creces el 100% del PIB. Miami me lo confirmó. Y el arroz con habichuelas, Puerto Rico me lo regaló. Últimamente se está discutiendo mucho acerca de cómo solucionar la grave crisis en la que se encuentra Puerto Rico. Puerto Rico es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Se está hablando de cambios en el régimen jurídico-político, de una posible declaración de bancarrota e incluso de un rescate. Ahora bien, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo hemos llegado hasta este punto? Bien, hoy en VisualPolitik vamos a mirar hacia atrás, hoy sí vamos a mirar por el retrovisor para tratar de descubrir las causas que han llevado a Puerto Rico a la quiebra. Así pues, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bien, aunque el gran culpable sin duda es el gobierno puertorriqueño, que ha gastado salvajemente y ha despreciado la importancia que en el tejido económico tienen los conceptos de empresa, negocios y en cierto modo seguridad jurídica, hoy vamos a ver cómo Washington tiene una porción de responsabilidad tan grande que prácticamente podemos afirmar que los Estados Unidos han quebrado Puerto Rico. Y es que la gran potencia americana ha bombardeado a esta isla con 5 políticas de resultados devastadores. 5 políticas en materia de impuestos, en materia de comercio, de regulaciones, salarios y asistencia social. Deuda libre de impuestos. Con la supuesta intención de ayudar a la economía de Puerto Rico y favorecer que su gobierno pudiera acceder a los mercados de capitales, al albor de la ley Jones-Safroth, Washington fijó una triple exención municipal, estatal y federal sobre los intereses de la deuda pública de Puerto Rico. Así, si cualquier ciudadano americano compraba deuda pública de Puerto Rico, quedaba exento de pagar impuestos sobre los intereses recibidos. O dicho de otra manera, si un ciudadano americano compraba deuda de una empresa, tenía que pagar impuestos. Pero si en cambio se la compraba a los políticos puertorriqueños, no tenía que pagar absolutamente nada. Ya os podéis imaginar que en unas condiciones tan atractivas no fue extraño que se formasen colas para prestarle el dinero al gobierno de la isla. Dinero fácil para comprar votos. Esto es, ¿qué mejor escenario podemos imaginar para políticos irresponsables? Ingeniería impositiva. Contra toda lógica, mientras el gobierno federal alentaba que el gobierno de Puerto Rico se endeudara cada vez más y más, se lo ponía más difícil a la economía privada. Así, finalmente en 2006 se suprimió la llamada sección 936 del Código Fiscal, que incluía importantes beneficios para aquellas empresas que invirtiesen en la isla. Un modelo que había tenido mucho éxito, y es que los años precedentes habían conseguido que Puerto Rico creciese muchísimo y llegase a convertirse en una incipiente potencia manufacturera y farmacéutica. Bien, no es extraño que una vez terminados estos incentivos, en el año 2006, 2 años antes de la gran crisis financiera, Puerto Rico comenzase su particular caída al abismo. Ley de Marina Mercante o Ley Jones. Tal vez el punto más controvertido y la ley más absurda. La Ley Jones, aprobada en 1920 y aún hoy en día en vigor, prohíbe que barcos con bandera extranjera puedan transportar mercancías entre 2 puertos de los Estados Unidos. Así, siguiendo esta ley, un barco procedente de China cargado de contenedores no puede detenerse en Puerto Rico. Tiene que continuar hasta tierra continental, descargar sus contenedores, los cuales tienen que volver a ser cargados en otro barco, esta vez sí, con bandera y tripulación estadounidense, lo que evidentemente es muchísimo más caro, y llevados de vuelta a Puerto Rico. El resultado de todo esto es que Puerto Rico tiene los costes de envío más caros de todos los países del Caribe, algo que no solo dificulta el comercio, sino que encarece también las exportaciones y reduce el poder adquisitivo de todos los puertorriqueños. De hecho, para hacernos una idea de la implicación de esta ley absurda, cabe decir que Puerto Rico, que tiene una renta media aproximadamente la mitad que el estado de Mississippi, el más pobre de los Estados Unidos continental, tiene un coste de vida superior a la media estatal.
Salario mínimo y políticas sociales. El salario mínimo en Puerto Rico es el salario mínimo federal, es decir, $7,25 la hora. Lo que ocurre es que, como hemos visto, tanto el nivel de desarrollo como la renta media de Puerto Rico es muy inferior a la del resto de estados de los Estados Unidos, con lo que el efecto distorsionador de esta política es enorme. El salario mínimo fijado, que por cierto es más alto que el que tenemos en España, equivale al 77% del salario medio puertorriqueño, es decir, del salario medio de todas las profesiones y trabajos de la isla. Lo que ha conducido a que tan solo 1 de cada 3 personas en edad de trabajar lo hagan. Por cierto, cabe decir que de estas personas, 1 de cada 4 lo hacen para la administración pública, con lo que podemos llegar a la conclusión de que menos del 25% de la población de Puerto Rico trabaja en la economía productiva. Esto era una concurrida zona comercial hace 2 años. Y así es como está hoy en día. Por otra parte, la regulación federal implica también un nivel anormalmente alto de prestaciones sociales para lo que son los parámetros de Puerto Rico. De hecho, hay estudios que demuestran que a muchas familias les es conveniente recibir ayudas sociales antes que trabajar, en tanto en cuanto los ingresos a los que van a poder acceder son sustancialmente mayores. Todo esto no solo ha derivado de una gran crisis económica, sino también en un auténtico éxodo de población, sobre todo de su población más joven y más preparada hacia los Estados Unidos continentales. La salida masiva de puertorriqueños y puertorriqueñas, sobre todo a Estados Unidos, es la muestra más elocuente del fracaso del modelo económico-social del Estado Libre Asociado. Así, desde el año 2006, cuando comienza la crisis en Puerto Rico, se inicia un proceso que ha diezmado considerablemente la fuerza laboral y productiva de la isla. Y es que a la postre los puertorriqueños tienen la ciudadanía estadounidense y ante una situación de adversidad les compensa hacer las maletas y mudarse a los Estados Unidos continentales. 84.000 solo el pasado año, y hoy ya viven más puertorriqueños en Estados Unidos continental que en el mismo Puerto Rico. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y también, por supuesto, espero vuestros comentarios para poder abrir debate. Un saludo y hasta la próxima. Puerto Rico me lo regaló y la tambora merenguera dominicana ya repicó con México, Colombia y Venezuela. Muy bien, amigos, ahí veíamos este video de Visual Politics en España, el que daba, evidentemente, primero es un poco antiguo porque hablaba del gobernador García Padilla y ya el gobernador es Pedro Rosselló. Pero los fundamentos de la crisis económica, la eliminación de la sección 936, el problema de la emigración, el problema del poder adquisitivo de los salarios en Puerto Rico, son parte de los fundamentos que ha producido esta crisis, que por 10 años Puerto Rico no crece. Su PIB, su Producto Interno Bruto, retrocede o se estanca. Y en una situación como esa, lo que ha producido, al tener ellos el beneficio de poder viajar al territorio continental cuando ellos quieran de los Estados Unidos, es una gran emigración. Solamente después del huracán María, que bueno, ya ese es otro elemento para hablar, se han ido 150.000 puertorriqueños en el primer mes después del huracán, sobre todo al estado de la Florida y a la región central de Florida, alrededor de Orlando. Entonces, evidentemente, quien se va son los más jóvenes, son los que tienen fuerza de trabajo preparada, educada. Y esto es un círculo vicioso que evidentemente afecta a esta situación. Puchito, ¿qué te pareció? Bueno, el documental, obviamente, como tú dices, tiene un momento histórico de corte, ¿no? Exacto. Pero en realidad, lo único que no estoy muy convencido con lo que dijo el joven, que decía, habla bastante rápido. Como español al como español al fin. Es el asunto del manejo de los intereses sobre la deuda. O sea, obviamente los estados tienden a capitalizar las deudas, ¿no? Por razones muy obvias. Ahora bien, ¿qué pasa? Él dice que el impuesto que pagan sobre adquisición de deuda a las empresas privadas es mucho menor que si se lo compra un político puertorriqueño. Yo creo que esa es una aseveración un poco peregrina en este caso. A mí me da la impresión de que, primero, Puerto Rico, aunque existe, entre comillas, privada y pública, es todo un consolidado de deuda porque son las clasificadoras de riesgo las que manejan el total de la deuda de Puerto Rico. O sea,
La emisión no existe como tal, pero sí los títulos sí. Entonces lo que se negocia son los títulos del mercado. Entonces, sí, pero tienen una exención fiscal importante. Sí. Total. ¿Se sigue manejando esa exención fiscal al día de hoy? Bueno, déjame explicarte algo. Con este nivel de deuda ahora y con porque la degradación de la deuda de Puerto Rico. La Junta que está manejando, la Junta Federal que está manejando la deuda no va a liberar impuestos. Claro, es verdad, ya eso perimió. Ya eso perimió. Sí. Bueno, amigos, vamos a ir a una pausa para unos compromisos comerciales y después vamos a conversar con el doctor Álvarez, con Malagón Álvarez, para ver una exposición que él nos trajo en un PowerPoint que va a ilustrar mejor todavía la situación actual de Puerto Rico. Volvemos. Nos encontramos aquí con el doctor Virgilio Álvarez Malagón y... Malagón Álvarez. Malagón Álvarez. Lo que pasa es que estamos emparentados por los Álvarez, entonces yo lo pongo adelante. Vinicio, tranquilo ahí arriba, que todo se va a resolver. Don Cucho. También, ¿no? Sí, Esa es la contraparte. Sí, por eso, que toda Malagón, esa gente, Álvarez. todo ese Don Cuchito también, Álvarez, bueno. En fin, que el doctor Virgilio Malagón Álvarez nos trajo una presentación que él tiene sobre la situación de Puerto Rico para que podamos entender mejor lo que está pasando, pues ya también luego del huracán María, que todo se recrudeció. La verdad es que en un país como estaba Puerto Rico, que le pasara este huracán fue devastador. Por eso tanta gente se ha emigrado, a veces momentáneamente, otras veces para volver, pero mientras tanto, como decía Julio Ortega, se queda Puerto Rico sin su gente más preparada. Cuchito, ¿cómo describirías? Si pueden presentar la primera lámina, por favor. Bien, ¿por qué yo soy tan enfático de decir cuando los eventos sí son importantes? Porque muchas veces se soslaya la secuencia de los eventos y nada más se pone la mano en la cabeza en el presente cuando ya no hay remedio. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Entonces yo he dividido para fines de agilidad la presentación. Dice Puerto Rico cuando los eventos sí son importantes. Y el primer renglón es origen y consecuencia de la crisis, obviamente, la magnitud de los efectos colaterales de la crisis económica y financiera y del huracán María, porque no podemos desligar una con otra. Y finalmente, unos cuantos daños colaterales de la crisis en Boringa. Así que, por favor. Ese es lo que vamos a ver. Sí, rápidamente. Pero vamos al primer punto. Entonces, vamos a la próxima lámina, por favor. Bien. Fíjense ustedes. Puerto Rico, el televidente puede ir leyendo, pero yo voy articulando, porque esa es la mejor forma de hacer. Puerto Rico se acostumbró, vamos a decir, a un boom económico producto de una serie de medidas que la favorecían, hasta inclusive se convirtió en un mercado muy apetecible para la farmacéutica y crearon... Y la petroquímica. Y las petroquímicas crearon muchos empleos. Y obviamente Puerto Rico era, vamos a decir, la ventana de la democracia económica de los Estados Unidos del Caribe, en contraposición a Cuba y después otros eventos en el arco del Caribe que se dieron posteriormente. Ahora bien, ¿qué pasa? Todo esto se fue realizando a un ritmo vertiginoso, sin control, producto precisamente de que nunca pensaron que el boom se iba a parar, ¿no? Y que el crecimiento iba a decrecer, como tú bien señalaste ahorita, hasta que llegamos a una deuda pública de 72 mil millones de dólares. Que es increíble cómo los países no se dan cuenta de esto, porque señales hubo muchísimas. Tanto así que, motivado por esto, hubo una intervención financiera del Senado de los Estados Unidos, que, como yo digo ahí, se llama eufemísticamente reestructuración de la deuda en ese territorio norteamericano por parte del Congreso de los Estados Unidos. Entonces, por favor, la próxima lámina. Fíjense, ahí ustedes pueden ver el desglose de cómo fue increciendo la deuda de Puerto Rico. De 573 millones, aterrizamos abajo, y yo voy a decir por qué. Esos 74.200 ya incluyen los costos de corretaje de esa deuda, que es muy importante. 108% del PIB.
Exactamente. Fíjate, está allá, el incremento, el incremento más brutal fue del 70 al 75, que se aumentó en un 308.56%. Pero fíjense ustedes que la deuda se mantenía entre los 1.000 y pico, después brinca en el 85, 8.000, después brinca a 36 en el 2005 y ya aterriza acá en el 2016 y 70. Eso es lo que se debe. Pero se ha ido aumentando. Claro, pero esto quiere decir, Cuchito, que esto viene desde muy viejo y en el 75 estaban en pleno auge económico y no cogieron ningún tipo de señal. ¿Pero por qué se origina? Porque lo importante es esto. Claro, si tú ves qué es lo que está pasando en República Dominicana, mientras más diga que la República Dominicana es solvente y que su capacidad de deuda es infinita, más bonos coloca. Como se ha dicho tantas veces. No, y no solamente eso, hace apetecible a los mercados. Yo creo que nadie dice que es infinita. No han dicho que es infinita, pero sí han dicho muchas veces que estábamos muy lejos de que la capacidad de pago. No, que es infinita. Es una exageración. Es una exageración, claro. Pero esa es la impresión que se lleva. La que parece que es infinita la de los Estados Unidos. No, bueno, que esa crece, como el espagueti en Milano. No, porque ellos imprimen su propio dinero. Crece. Ellos imprimen su dinero, imagínate. Claro. Y no, eso... Además, acuérdate que el sistema de reserva federal no es del gobierno, es privado. Sí, pero no importa. Que hay que ver eso. No importa. El y que lo pone el gobierno y responde a políticas en parte que tienen que ver con la política fiscal. Claro, porque si no fuera un desastre. Lo que pasa también es que ningún país del mundo le conviene que colapse el dólar porque las reservas mayores de dólares está casi a colapsar. Bueno, pero lo tienen y por eso los chinos están diversificando ahora mismo. Porque se ha convertido de una moneda de patrón obra, una moneda fiduciaria en la cual se emite. Cuando la crisis financiera del 2008 y el llamado quantitative easing que adoptó la Reserva Federal, se imprimían 85.000 millones mensuales. Pero acuérdate durante 5 años. Sin embargo, Julio, acuérdate que eso, a pesar de todo lo que pueda haber causado de inflación y de acumulación de deuda, fue lo que hizo a Estados Unidos salir de la crisis, porque si no hubiese sido así, que Europa se tardó más por eso, porque no puso... Eso es tema de otro análisis. Hoy día sí, claro, la referencia del patrón de soporte de los valores de la moneda. No, de la deuda, el problema para mí es la deuda. Bien, vamos entonces a la próxima, a la gráfica. Ustedes ven ahí se ve perfectamente bien cómo fue creciendo la deuda de Puerto Rico. Cuando tú le quitas a Puerto Rico y le pones Dominicana, ¿se parece? Son como, así como hubo plantas gemelas y hermanas gemelas de la deuda, son deudas gemelas en este caso. Muy peligroso. Muy peligroso. Bien, vamos entonces a la próxima lámina, por favor. Bien, fíjense ustedes que, para resumir brevemente, dice, como podemos apreciar, del 85 a 2006, el incremento cada 5 años se sitúa un porcentaje que va de un 108% hasta un 156%. El mayor incremento se registró del 70 al 75, que fue el 308.56%. El menor fue del 65 al 70, que fue 13.60%. Próxima lámina, por favor. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde surge todo esto? Porque yo hago un breve análisis muy sucinto cuando empiezo a decir que a partir del 73 el Estado Libre Asociado de Puerto Rico inició un reajuste presupuestal basado en cubrir los déficits de caja a través de préstamos, se parece mucho aquí, de corto y largo plazo. Estos compromisos financieros se centraron hacia el gasto de nómina, que es subsidio y supernumerario, dejando atrás las inversiones en bienes de capital y el desarrollo de nuevos proyectos. Eso es la medicina del fracaso. Sin embargo, al amparo de las concesiones fiscales inauditas, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico logró traer muchísimas empresas, creando así múltiples fuentes de trabajo que mantenían una distribución de ingresos dinámica central. O sea, se optó por la deuda para crear empleo, con el empleo se crea el consumo y así se mantiene artificialmente la economía. Pero ¿y cómo no creció la economía realmente? No creció. Creció, pero se siguió endeudando. No, se estancó en el ciclo... diabólico que comenzó cuando ya está hiper endeudado hace 10 años. Pero el periodo anterior creció mucho la economía. Claro, pero además de eso, lo que se invertía en deuda, obviamente ellos lo regresaban, pero a base de, vamos a decir, de cosas que son insostenibles, o sea, programas sociales insostenibles. La medicina en Puerto Rico
tiene una cobertura extraordinaria. Los fondos de pensiones de maestros, una cosa increíble. O sea, todo se hizo en base, vamos a decir, a una estructura de ingresos que por un momento sí parecía que no iba a terminar nunca, hasta que volvamos a la lámina, a la parte que yo tengo en azul, por favor. Sí. Porque ahí es que empiezan los problemas. Ve, en el punto 4, yo digo, cuando el Congreso de los Estados Unidos eliminó en 1996 la sección 936 de la reglamentación fiscal federal. Fue Clinton. Exacto, exactamente. Entonces, el Estado Asociado se ve imposibilitado de tener esas empresas en unos cuantos años. Estimaron casi 200.000 puestos de trabajo. Se fumaron casi 200.000 puestos de trabajo. La sección 936 fue un mecanismo de compensación fiscal que se aplicaba a las empresas de bienes y servicios estadounidenses que invertían en Puerto Rico. Sí, que era una exención del impuesto de sociedades federal. Sí, claro. Sí. Entonces se instalaban allá y era un gran beneficio. ¿De cuánto estamos hablando que era esa exención? 35% máximo. Fíjate, hay un ejemplo que yo siempre lo traigo. Cuando yo haciendo la tesis de mi maestría en la Escuela de Planificación, a mí se me ocurrió determinar las pérdidas por el impuesto del ron puertorriqueño en Estados Unidos. ¿El impuesto? Del ron. Fíjate cómo era ¿El ron dominicano? No, del de puertorriqueño. Ah, ok. Yo estaba allá en Puerto Rico. Fíjate, cuando Puerto Rico exporta ron, paga un impuesto en Estados Unidos, pero que se lo devolvían a fin de año como un crédito fiscal. Yo determiné lo siguiente, eso es muy bonito, ¿verdad? Yo vendo 10 botellas, me cobran 10 pesos, a fin de año me devuelvo 10 pesos y yo salgo bien, ¿verdad? Pero no es así. ¿Cuántas botellas yo dejé de vender por ese impuesto de 10 pesos? ¿Por qué las dejaste de vender? Porque se encarece. Ah, claro. Porque una cosa es el gobierno federal que me devuelve, otra cosa es el consumidor. Eso le llamamos un drawback. Un drawback, exactamente. Entonces, ahí yo calculé que la pérdida para la industria del ron en ventas anuales era en aquella época 12 millones de dólares, que era mucho dinero. Mucho dinero. Es importante eso. Entonces, ¿cuándo la devolvían? 6. O sea, que había un 50%. Pues se quedaban con la mitad. Claro, con el fisco. Para el fisco puertorriqueño no era negocio. Claro, En ese sentido. Bien. ¿Con qué tiempo se eliminó la ley 936 para El la... 96. El 96. No, ok, pero yo me prefiero. Esto se hizo... La sección 936. La sección 936. Del Código Federal de Impuestos. Ajá, o sea, del Código Federal de Impuestos para las empresas que estaban radicadas en Puerto Rico. ¿Qué planificación tuvo esto para, o sea, qué tanto se pudieron haber preparado los puertorriqueños? Nada. Ellos siempre pensaron que eso nunca iba a suceder. Pero estaba previsto. Se hablaba de eso. Yo me acuerdo perfectamente. Se hablaba de eso. Ahora. Hubo como un año o dos de discusión. Yo oí así, pero porque no sé. Clinton llega al gobierno en el 92. Y la sección 936 se elimina en el 96. En el cuarto año del periodo. En el primer periodo, al final del primer periodo. Pero la verdad es que... 2 años es muy poco, como quiera, si fueron 2 años. Pero no se preparó Puerto Rico para esta realidad. Sí, lo que pasa es que también, vamos a decir... Y quizás debió haber sido un desmonte... Porque es lo que yo digo, si tú tienes ya un sistema trabajando, si Puerto Rico es una realidad extraterritorial, pero es una realidad y están ahí. Una colonia. Una colonia. Esos individuos tienen una nacionalidad X, Y o Z que tú les has otorgado como Congreso. ¿Por qué entonces a un desmonte? Entonces, es lo que te digo, debió haber sido paulatinamente. En 10 años se irá eliminando el 10% cada año. Hubiera sido muy distinto. Si hubieran hecho eso, se hubiera amortiguado el descalabro de lo que pasó. Fue una barbaridad. Fue una barbaridad. Erradicar eso de un momento a otro y con, vamos a decir, si fueron 2 años. Pero no te olvides del contexto en que eso se hizo. En ese momento, el neoliberalismo económico era el caballo de triunfante en la economía mundial. De hecho, en ese mismo periodo, Clinton, que lo confesó, lo vimos el otro día cuando hablamos de la OMC, impuso en Haití la reducción del impuesto a las importaciones en el caso de todo, pero en el caso del arroz, a prácticamente nada. Y la producción arrocera, que en Haití era importante, colapsó. Ya no hay producción. Entonces ahora no hay posibilidad de restablecer, a menos que tú le pongas un arancel mucho más alto. Ese es el gran problema. Todo eso vino con esta revolución, entre comillas,
neoliberal que se inicia en Gran Bretaña con la señora Margaret Thatcher y que se fortalece con Reagan, con Bush padre, y Clinton la siguió también. Claro, no, obviamente. Por eso preguntaba primero Porque que cuál era el impuesto supuestamente máximo. la racionalidad de haber quitado la sección 936 era que eso era una distorsión Claro, al mercado. al mercado, claro, y que por lo tanto las empresas estaban gozando de un subsidio aparentemente federal. Pero si ellos pusieron ese subsidio o esa exención, debieron haber sido lo suficientemente eficientes de haberlo hecho con un desmonte en tantos años, en 10 años. Porque había otro factor, y es un factor que yo no he podido encontrar datos, a mí me extraña el por qué no. Es verdad que era una distorsión fiscal, porque obviamente, ¿no? Era un privilegio que se le estaba dando a un territorio que no era Estado. Sí. Ahí fue que empezó el asunto. Entonces los estados del sur, sobre todo, Texas, Carolina del Sur, etcétera, empezaron un movimiento para eliminar eso. Y fueron tajantes. Ahora, el otro argumento es que en ese periodo precisamente es cuando el gobierno federal ha hecho las grandes inversiones en la parte de los muelles de Puerto Rico. Los puertos. Muelles. Los puertos de Puerto Rico. O sea, muelles. Y fíjate que Roosevelt Road Base, la base se cierra en ese periodo de Clinton. Sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Sí, porque ya había terminado la Guerra Fría. Exactamente. Ya, como tú dices muy bien, la globalización, la apertura de la frontera, los DRCAFTA y todo este tipo de cosas, ya era más importante, claro, y ya Puerto Rico no era la vitrina. Ya no era necesaria. Claro. No dejó de ser vitrina, desgraciadamente. Sí. Vamos a la próxima lámina. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Y después vamos a la próxima pausa. Virgilio Álvarez Malagón, en la situación de Puerto Rico, hablábamos de esa exención de la sesión 936. Virgilio, continuamos con la exposición. Si pueden, por favor, poner la lámina porque quiero ir rápido. Fíjense, después de todo este descalabro, dice, de ese lustro del 75, del 95 al 70. Del 70 al 95. Sí, del 70 al 95. Es que se inicia una espiral inflacionaria en él. Ahora bien, ¿qué ha pasado aquí? Dice, yo pongo el punto 6 para hacerlo más rápido. Dice, como Puerto Rico no puede acogerse al capítulo 9 de la ley de quiebra del Estado ese, el Congreso de ese país ha elaborado un mecanismo especial. Sí, de arbitraje, que establece la creación de una junta de control de 7 miembros nombrada por el Congreso y el presidente. Entonces, abajo, la junta también se encargará de defender los derechos legales de los acreedores y apalancar el déficit en las pensiones en una isla que tiene un agujero en su sistema de pensiones de más de 40.000 millones de dólares. Entonces, es lo que yo le estaba diciendo. O sea, la bonanza se canalizó, ¿verdad?, a través del empleo y una serie de privilegios sociales que eran insostenibles. Entonces, eso lo que hizo fue empeorar la situación. ¿Qué hubiera pasado si Puerto Rico hubiera sido un estado más de los Estados Unidos que hubiera podido...? No, se acoge la ley de quiebra. Y todo un proceso como han hecho muchos estados. O si fuera independiente. También, pero si fuera independiente... Eso es un proceso más largo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por todo lo que conlleva. ¿Por qué más largo? El ser independiente, pues ya... Eso es una declaración de independencia y ya se acabó. Sí, bien, pero vamos entonces a la próxima lámina. En lo que definimos la situación territorial de Puerto Rico. Es otro programa. Ahora vamos a los colorarios. Otro programa. Y esto es un colorario importante, amigos televidentes. Dice, obviamente que esta disposición, ¿verdad?, lo de la Junta, colide con los principios autonómicos del ELA y presenta un cuadro de rigor que a muchos puertorriqueños les disgusta por razones obvias. Se acostumbraron, igual que los venezolanos también se acostumbraron a la vida muelle de los ingresos y ahora hay problemas. Por favor, si puede mantener la lámina. Dice, una vez más, queda demostrado que el financiamiento de los presupuestos deficitarios a través del endeudamiento solo produce situaciones difíciles para los estados o territorios. El gasto alegre, donde se vive el presente en base al valor futuro de este bienestar, induce una proclividad malsana en el manejo de las finanzas públicas. Bueno, esto, como tú decías, parece que nos estamos viendo en un espejo. Deuda gemela. No, mi pregunta es, ¿cuál es la presión fiscal en Puerto Rico? Bueno, sobre el PIB.
Porque eso es importante. Sí, claro. Porque cuando tú no tienes una presión fiscal adecuada, Sí. recurre al endeudamiento, que es el caso dominicano. El promedio de la presión fiscal en América Latina es un 23% sobre el PIB, con picos como el de Brasil, que tiene un 38%, y nosotros ahora llegamos a un 15%, como llegamos mucho, era un 14%, llegamos a un 15%. Entonces aquí hay un problema, más que de deuda, un problema fiscal, de que el sistema fiscal y tributario dominicano no colecta los suficientes ingresos para realmente poder tener una política de desarrollo sin ese lastre que es la deuda pública. Entonces aquí lo que hay que hacer es que paguen más lo que tienen para pagar y que paguen menos lo que no tienen nada. Y también es bueno añadir que en esa cuestión de que tenemos una presión fiscal del 14, ahora 15% sobre el PIB, usted quizá que no es economista y lo está viendo por la televisión, no entiende bien este asunto, porque usted dice, bueno, pero yo pago el 14% de lo que recibo. No, estamos hablando en base al PIB. Pero de lo que recibo también es importante siempre, a pesar de que este indicador sobre el PIB es muy importante, porque lo que pasa es que hay una mala distribución de las riquezas y estamos ahí viendo el impuesto que se paga sobre todo lo que entra en la economía, incluyendo hasta los sobornos de Odebrecht, por decir algo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es más complicado. Eso es otro tema. Claro. Entonces, por favor, la próxima lámina, para ya ir avanzando rápidamente aquí. Bueno, pero no dijimos cuál era la presión fiscal en Puerto Rico está alrededor de un 18%. Del PIB. Del PIB, no sé cómo estará ahora. Muy baja. Entonces, ¿qué pasa? Hay que hablar que nada más son 3.5 millones de Millones de habitantes. Eso no tiene que ver, Sí, es Julio. proporcional. Sí. Si es un porcentaje, puede ser de 100,000 personas. Aquí tenemos el Puerto Rico post-María, ¿no? Entonces, el gobernador, Ricardo Rosselló, perdón, no es Pedro, Pedro era el papá. Sí, Ricardo Rosselló Nevares revela, ¿verdad?, lo siguiente. Un documento que leyó en el Congreso y lo va a leer hoy otra vez. Próxima lámina. Fíjense ustedes, rápido. Construir y reparar 472,000 unidades de vivienda. Eso no es un maíz. La mitad del déficit nuestro. Reconstruir al menos 6 generatrices de la Autoridad de Energía de Puerto Rico. Que colapsó totalmente. Hay que remodelar y recuperar y reequipar a 175 hospitales y clínicas de salud. A veces hasta reemplazar todas las redes de telecomunicaciones. ¿Tú sabes lo grande que es? Tercero, hay que iniciar un proceso de reforestación porque obviamente lo que pasa es que María se metió por la sierra. Sí, no, y quemó todo eso. Todo eso. Y es donde están todas las torres de transmisión ahí. Sí. O sea que fue como que fue Devastador. dirigido. Por el yunque. Sí. Por el yunque, exactamente. Bien, vamos a la próxima. Entonces, la propuesta del gobernador en ese entonces, que la va a repetir hoy otra vez en el Congreso, unas 57,482 unidades residenciales en manos de sus dueños fueron destruidas en su totalidad. Y otras 254,564 recibieron daños menores. Mayores. Daños mayores. Y unas 205,000 recibieron daños mayores. Daños menores. Entonces, además dice que se cayeron 847 puestos. O sea, es un torre de transmisión. Torre de transmisión, 900 conductores. O sea, el 74% de las subestaciones que actúan como centro de control también hay que repararlo. O sea que vamos a la próxima. ¿Y eso no está cuantificado? Sí, no, está cuantificado físicamente. 94,000 millones. Dice. Ahora vamos. Para poder realizar este plan de inversiones para la reconstrucción de la infraestructura básica de Puerto Rico, así que se llama el plan, el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló Nevares, solicitó al Congreso norteamericano, y hoy otra vez voy a solicitarlo, un paquete de ayuda por 94,000 millones de dólares estadounidenses. O sea, son 97,019 millones si sumamos los costes de tramitación, correcta y cosas. Vamos a la próxima lámina, por favor. Ahora, pero ahí hay un punto, Dime. Cuchito. Si Puerto Rico, por ejemplo, la Florida sufrió unos daños gigantescos también con la entrada del huracán Irma. Y previamente Texas fue tocada muy duramente por Harvey, creo que fue. En Estados Unidos hay una declaratoria de emergencia que la hace el gobierno federal y a través de FEMA asume qué bueno que tú trajeras el tema. Entonces, como Puerto Rico no es un estado, es una colonia, a ellos no le dan eso. No, y hay otra cosa importante. No es lo mismo el transporte por tierra
para llegar y asistir También es rápidamente verdad, a los territorios afectados, sea por tren. No, pero independientemente de eso, es que lo paga Sí, pero FEMA. vamos de lo más malo de lo menos malo a lo más malo. No es lo mismo el suministro y la logística por tierra, ¿verdad? Sea por tren o por los hauli, por los camiones estos de furgones, que toda una trayectoria marítima y aérea. Ahora, la actuación de FEMA en Puerto Rico ha dejado mucho que desear. Sí. Pero también hay que decirlo, lo digo responsablemente porque están en todos los periódicos. La logística. FEMA, para los televidentes, sí, la Agencia Federal de Emergencia. De Emergencia, de Estados Unidos. Pero también, aparentemente, hay muchas quejas. Se han otorgado una serie de contratos a compañías minoritarias de 4 y 5 accionistas, nada más, que han sido tan cuestionados que de 5 han cancelado 3 contratos. El Congreso. Porque se ha demostrado de que no tienen capacidad de la logística para hacerlo. Vámonos a la pausa y volvemos para continuar. Ya estamos terminando, prácticamente. Volvemos. Bien. Esta conversación con el doctor Virgilio Malagón Álvarez es muy interesante. Necesitaríamos quizás otra hora más para, yo creo que sí, para poder completar esta radiografía de la calamitosa situación que se está viviendo en la hermana isla de Puerto Rico, que ya venía con 10 años de estancamiento económico, de emigración masiva, nueva ola de migración masiva y de crisis en su aparato productivo, y ahora es como que una puñalada. ¿Cómo dice? El pomo, la tapa del pomo. La tapa al pomo, y es el huracán María, que ya eso destruyó la infraestructura básica como se estaba viendo ahí, y que se necesitan casi 100.000 millones de dólares según el gobernador de Puerto Rico. ¿Y de dónde van a salir esos 100.000 millones? Pero mira la laminita, ponme la pinta para que tú veas una cosa. No solamente eso, son 72.000 de deuda, ¿verdad? Más los 169. O sea, si tú le sumas los 72.000 de la deuda más los de María, 97. Los 97, llega a 169.000. 170.000 millones. Para dividirlo entre 3.5. Eso es lo que yo digo, para dividirlo entre 3.5. No hay impuesto que pague eso. Divide 170.000 millones de 3.5 millones. ¿A cuánto tendrá que pagar? No entiendo cómo entonces, ¿cuál es el futuro de Puerto Rico? Bueno, inmediato. A mi humilde entender, yo creo que los Estados Unidos van a tener que hacer un waiver de la deuda. Reunirse con los acreedores, como están haciendo, y darle un crédito fiscal a los acreedores para fines de impuestos sobre la renta. Es decir, no pagar la deuda. Prácticamente. De eso se ha hablado, pero lo van a hacer. ¿Tú sabes lo que pasa? Puerto Rico ahora mismo su capacidad de pago no puede afrontar esa magnitud de deuda. No, y lo que puso la Junta Fiscal Federal tampoco lo puede cumplir. Claro. No, y ahora más, que era una lámina más, no, si rápidamente la pueden pasar, porque gustaría bien rapidito. Por favor, la otra lámina. Vamos a pasarla bien rápido, ¿no? Ya, fíjense ustedes, los daños colaterales, que es lo que a mí más me interesa de esto. Dice, la degradación de la deuda de Puerto Rico por la calificadora de riesgo. O sea, que no solamente baja capacidad de pago, pero también... Ya no pueden coger prestado. Ya no pueden. Ya se acabó eso. Entonces, el éxito de los puertorriqueños, eso dice... Los más productivos. Los más productivos se fue. La otra lámina, rápido, ya, para acabar. Pásala rápido, la otra lámina. Para finalizar. Entonces, después que termina 936, ahora resulta que las empresas que se habían acogido al mínimo fiscal quieren que paguen un 20% del Congreso. En eso que están hoy ellos reunidos allá. O sea que, señores, la situación de Puerto Rico es una situación dramática. Yo creo que América Latina debe tener un rol protagónico de más solidaridad con Puerto Rico, porque Puerto Rico solo no puede. Que declaren la independencia. Es que yo creo que en este momento no le conviene. Que declaren la independencia. Antes quizás en ningún momento entonces nunca lo será. Bueno,
Bueno, Bien. señores, No se nos tenemos terminó más el tiempo. Qué pena, pero Qué bueno. Pero vamos a interesante. seguir hablando con Cuchito de este tema Sí. y de otros. Y de Sí, otros sí, más. cómo no. Señores, será hasta mañana. Recuerde que puede vernos y avise a sus amigos para que nos vean en YouTube como CTXT, _RD. Nos vemos mañana.